Nuestra arista económica el día de hoy nos sitúa en Venezuela. Este martes entra en vigencia la nueva ofensiva económica, una nueva fase que tiene el propósito de hacer frente a la guerra económica que llevan adelante pequeños sectores de la derecha venezolana desde finales del año 2012. Vamos a ver. La nueva ofensiva económica estará basada en 3 pilares. El primero, activar los motores productivos del país, para lo cual el gobierno llamó a productores y empresarios a romper con el rentismo petrolero para lograr una economía próspera. El segundo pilar de esta ofensiva económica será el abastecimiento, que busca desmontar los mecanismos que contribuyen a la escasez y la especulación. El tercer pilar se trata de los precios justos, que será la base principal de estas acciones que tomará el Ejecutivo venezolano. Destaca que el presidente Nicolás Maduro dio inicio a su segundo año de gobierno y adelantó que la meta para este año será el trabajo por el desarrollo real de la economía venezolana. Para ello, el mandatario llamó a un debate nacional con el pueblo y los empresarios para unirse al combate contra la guerra económica. Y antes de ir al análisis, le queremos consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpactoE, con la etiqueta Opina en Impacto, precisamente sobre este tema en Venezuela. ¿Qué medidas cree usted necesarias en la nueva fase de ofensiva económica en ese país? Le invitamos a participar. Es momento del análisis. Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico y Latinoamericano de Geopolítica CELAC, nos acompaña con sus opiniones desde Buenos Aires, Argentina. Alfredo, bienvenido a Telesur. Buenas noches a Telesur y muchísimas gracias por la invitación. Alfredo, una nueva etapa en la ofensiva económica para activar los motores productivos del país y sobre todo el llamado a los trabajadores y empresarios venezolanos para romper el parasitismo y el rentismo petrolero a fin de alcanzar un mayor desarrollo. ¿Cuál es su lectura en torno a este tema? Exactamente, creo que lo que lleva sucediendo en Venezuela durante todo el siglo XX ha sido ese rentismo petrolero histórico en la economía venezolana, donde había pocos incentivos para la producción y la renta petrolera de mucho volumen durante la década de los 70, de los 80, nunca tuvo una renta equivalente productiva, sino esa renta se iba del país. En esa época de los 70, de los 80 y los 90, con la llegada del comandante Chávez, esa renta se reinvirtió socialmente en el país y se quedó a través de muchas misiones y se ha permitido erradicar la deuda social, y creo que ahora es un momento fundamental para utilizar esa renta petrolera y otro tipo de renta, la tributaria también, aquella que se recauda de la riqueza interna del país, para direccionar el orden económico interno hacia un modelo productivo que fundamentalmente evite, por un lado, ese rentismo parasitario petrolero, pero que también solucione un gran problema del siglo XXI en muchas economías latinoamericanas, que es una gran dependencia importadora, una suerte de rentismo importador que se va instalando en muchos países porque hay una gran población que cada vez consume más gracias a esas políticas redistributivas, y este consumo cada vez más creciente no es solucionado con temas productivos y por lo tanto se ha ido sorteando con cuestiones importadoras, y es el momento de dar el gran salto productivo para hacer sostenible justamente la revolución socialista bolivariana en Venezuela durante los próximos años. Alfredo, hay 3 pilares fundamentales que dice el Ejecutivo venezolano en esta nueva ofensiva: reforzar la producción, el abastecimiento y los precios justos. ¿Cómo se relacionan estos elementos precisamente en ese nuevo orden económico que hemos comentado? Sí, desde que se anunció el nuevo orden económico interno a partir de la ley habilitante del año pasado, creo que en Venezuela se han ido estableciendo algunos cimientos básicos de una política cambiaria mejor encaminada, de una política de transporte mejor, una manera integral de establecer instituciones para asignar divisas más en la línea de la producción, y ahora en este nuevo anuncio del presidente Nicolás Maduro es fundamental dedicar toda la política económica a un único objetivo, que es la producción de todos los bienes que son importados mayoritariamente por la población venezolana a partir de sus pautas de consumo, y también incluso participar virtuosamente en los mecanismos, los sistemas de producción regionales que se están dando en América Latina. Eso es un lado fundamental, pero eso no puede estar desligado de una política de precios justos, que es un derecho para los ciudadanos
de hacer visible todo lo que sucede en una caja negra que el neoliberalismo le denominó la mano invisible que regula el mercado, que no es ninguna mano invisible, sino son que hay unos pequeños sectores económicos que obtenían muchas tasas de ganancia y eso generaban precios abusivos y usureros. Es por eso que tenemos que ahora analizar una nueva política productiva sintonizada y sincronizada con una política de precios justos para evitar, por un lado, ese desabastecimiento habido en los últimos meses en Venezuela, esa dependencia importadora de la que decía anteriormente, pero con precios justos, para que no haya ningún tipo de merma del poder adquisitivo de los ciudadanos, porque por la parte salarial en Venezuela siguen incrementándose los ingresos mínimos, el salario medio, y ese no es el problema, ni mucho menos en Venezuela, y por lo tanto hay que hablar de conciliar política de precio justo con política productiva para que siga evolucionando la economía venezolana sin caer en ningún tipo de colapso como anuncian aquellas agencias económicas internacionales. Bueno, son acciones que se emprenden dentro de este primer año de la administración de Nicolás Maduro. Si me lo permite, Alfredo, vamos a mostrar precisamente cifras de este primer año de gobierno de Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo venezolano. Vamos a ver. La gestión del presidente Nicolás Maduro ha reafirmado la continuidad del Programa Socialista para la Paz y la Vida, iniciada hace 15 años por el comandante Hugo Chávez. El primer año de Maduro estuvo enfocado en el reordenamiento económico y bajo esta premisa se logró la firma del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, la creación del sistema cambiario alternativo de divisas, el aumento del salario mínimo en 3 tramos, la instancia superior para el control de la economía, así como la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior. Durante el 2013, el Ejecutivo distribuyó 64,1% del ingreso de la nación a los programas sociales e impulsó un nuevo orden económico y social basado en el crecimiento y la expansión de la fuerza productiva para beneficio del pueblo. Bueno, son algunos de los datos en este año de gestión de gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Seguimos con Alfredo Serrano, doctor en economía. Alfredo, desde algunos sectores en Venezuela, con apoyo de los medios privados, se ha posicionado algunas matrices con el propósito de generar dudas sobre esta y otras acciones. Se quiere imponer la idea de que el gobierno hará un modelo para racionar el abastecimiento y condicionar las compras, que existe preocupación por los efectos sectoriales que pueda generar la nueva ofensiva económica anunciada recientemente por el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué responder a estos planteamientos? En primer lugar, decir que hay una responsabilidad del sector privado en Venezuela que no ha asumido el rol en un proyecto de desarrollo nacional en el cual tenía que haber participado en producir aquellos bienes que eran demandados por buena parte de la población venezolana. Eso es el primer punto. Pero además el sector privado venezolano, con sus portavoces en los medios económicos nacionales e internacionales, se suelen oponer a cualquier tipo de medida que vaya en una dirección de democratizar el poder económico. Dicho de otro modo, que la democracia tiene que ir también a todas las aristas posibles económicas y también la productiva. Y, por tanto, procuran instalar esas matrices de opinión que en Venezuela suenan mucho por parte de esta derecha económica, esta derecha política, que no quiere nunca sumarse a propuestas de política económica encaminadas a producir políticas tributarias que recauden más, encaminadas a producir, y políticas financieras más dirigidas al sector productivo. Todas aquellas políticas económicas que se han ido viniendo en estos últimos meses y que a partir de ahora hay esta ofensiva direccionada a que se puede obtener beneficios, pero a partir no de una acción ociosa, sino de una acción productiva. Eso históricamente ha sido muy vilipendiado y zancadilleado por parte de los sectores económicos de la derecha en Venezuela. Este es un momento, a partir del diálogo en Venezuela que ha instalado el gobierno de Nicolás Maduro, para que se pongan en la mesa no solo para dialogar, sino para accionar en un modelo de productivo de desarrollo nacional que verdaderamente pueda pacificar económicamente a partir de los próximos meses y años en Venezuela. Alfredo, a propósito de ese escenario, a partir de esta coyuntura de paz que obviamente ha sentado al gobierno con la oposición, ¿cómo ve usted la relación de estas acciones con los acuerdos que se están alcanzando con el empresariado venezolano en la Conferencia Nacional por la Paz?
Creo que es importante que haya habido una mesa en la cual se puedan sentar los diferentes actores privados económicos y el gobierno nacional. Pero lo que no hay que olvidar es que es el gobierno nacional el que ha sido elegido democráticamente para llevar a cabo competentemente las políticas económicas. Cierto que pueden participar, sugerir, proponer e incluso criticar, pero esto no puede ser en ninguna medida a partir de un chantaje al gobierno, porque ha sido el ratificado en las urnas durante los últimos años en Venezuela. Es importante dar pasos para procurar establecer prioridades en la política económica, establecer responsabilidades en materia de producción, pero insisto, es clave que los empresarios privados asuman ese rol histórico que no han querido asumir en 15 años de revolución bolivariana y puedan, insisto, asumir tasas de ganancia considerables, no aquellas exponenciales del 1500%, sino dentro de unos límites establecidos justos para tener precios justos, pero produciendo, no con una actividad ociosa, rentista, importadora, de fugas de capitales y no produciendo aquellos bienes que son demandados mayoritariamente por el pueblo venezolano. Es una buena señal ese diálogo que ahora debe materializarse en la asunción de ese rol histórico que hasta el momento seguían mirando hacia otro lado con ganas de hacer más una guerra económica en vez de querer pacificar económicamente y productivamente en Venezuela en los últimos meses. Es el desafío, el desarrollo de estas conversaciones de paz. Muchísimas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana, Alfredo. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, muchísimas gracias, Alfredo Serrano, doctor en economía. Nos explicaba y nos daba su lectura en torno a esta nueva ofensiva económica, una nueva fase del gobierno bolivariano en Venezuela para hacer frente a la guerra económica en ese país. Vamos a ver ahora lo que nos escribieron a través de nuestra cuenta en Twitter y el tema de hoy a través de la etiqueta Opina en Impacto. Alguna de las pregunta de cuál cree usted que sean las acciones que deben tomarse en cuenta, los elementos. Francis nos dice supervisión incisiva en precios especulativos y multas con seguimiento a posibles reincidencias. Santiago nos dice como en Francia, altos impuestos a quienes tienen muchísimo dinero, altos impuestos a empresas transnacionales. Son algunas de las reacciones a través de la red social Twitter y con ella finalizamos esta emisión de Impacto Económico. Les recuerdo nuestro punto de encuentro, impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias y comentarios en torno a la producción de este programa. En nombre de todo el equipo se despide Luis Francisco Blandón. Será hasta mañana.